7. Damos comienzo a nuestra celebración del Día del Cómic. Y lo primero, gracias a vosotros por asistir y sobre todo gracias, Fernando. Dice que no es experto, que no es tal, pero yo es la persona que conozco que más sabe de cómic. Así que para mí eres el experto, el doctor en cómic, manga y TVO. Libros no normales. Libros no normales, eso. Pues eso, muchísimas gracias. Sobre todo, además, porque salió de él, no me hizo falta ni engañarle ni nada. Salió de él. El cartel también es suyo, así que mil gracias por eso. Y también que sepáis, es el que lleva el club de cómic de la biblioteca que tenemos en conjunto con Todo el Libro, así que os animo a que vengáis, que participéis también en el club de cómic, que aquí nos pone retos el colega. Y nada, sin más, gracias a todos y todo tuyo. Bueno, no me gusta mucho pegarme y hablar sin tener interacción con vosotros, entonces una cosa que creo que es importante es que cualquier cosa vayamos hablándolo, cualquier duda que tengáis me podéis preguntar, porque sobre todo lo que no me gustaría es llegar aquí, soltar mi película, irme y decir, Dios, qué pesado es este tío. ¿Vale? Es demasiado común hacer eso, sobre todo cuando hablamos de algo que no debería ser pesado, que debería ser muy entretenido. El cómic tiene una naturaleza, sobre todo, de ser narrativo, de ser fluido. Y ese punto de fluidez no lo podemos perder cuando hablamos de él. O sea, no tendría mucho sentido. Para casi todos, hablar del origen del cómic, porque en sí la conferencia habla de cómo es el cómic en el pasado, cómo es el cómic en el presente, cómo va a ser en el futuro y en qué estado estamos ahora mismo, ¿no? Tengo aquí a Ángel, que siempre hablo con él, y el concepto de la esencia, de dónde viene el cómic desde el inicio, y es que es muy difícil hablar de esto, ¿no? Porque la propia naturaleza que tenemos de las obras a día de hoy es que el cómic nace, y ya no vamos a entrar en la guerra de si fueron los egipcios, fueron los romanos, un señor de Móstoles que pasaba por allí. Vale, eso es un poco absurdo porque al final, claro que bebe de muchas fuentes que tienen que ver con el cómic. O sea, hay muchas cosas que tienen narración gráfica, narración que va consecutiva, pero un punto que sea realmente real, un punto en el que realmente hablemos de que nace, es casi con la prensa, porque siempre ha vivido muy pegado a ello. O sea, en el momento en el que hay prensa escrita, el cómic tiene ese punto que va asociado a él, siempre van muy unidos. Y claro, la prensa a día de hoy sabemos cómo está a nivel escrito, y eso yo creo que también ha influido bastante en cómo influye el estado actual del cómic. Si hablamos para algunos de vosotros cuáles vuestros cómics, son cómics de los 60, para otros son cómics de los 80, y para mí son los cómics de los 80-90. Pero esos puntos de acceso son muy diferentes. Hablamos desde toda la época de, a lo mejor, Bruguera, Editorial Maga, y similares, Novaros, a mi época, que es la de Forum, la época que es para otros, que es el cómic más alternativo, con lo que es el cómics, o sea, todos esos cómics que casi eran fanzines, que lo que buscaban era pegarse con el universo para poder tener voz que no se tenía en algún momento, o en algunos casos, cosas como fueron el europeo, que iba a la zona más juvenil, que eran Asterix, como era Tintín, cosas por el estilo. Pero si vamos hacia atrás, para un gran porcentaje de gente, el cómic para todos nosotros fueron esos cómics que venían con los periódicos. Podemos hablar del Gente Menuda en el ABC, podemos hablar del Pequeño País en El País, el Diario de Burgos tenía también su propia revista, pero claro, si os dais cuenta, si podemos hablar de cómo ha ido mutando el mundo del cómic, viene también ocasionado por esto. O sea, las ediciones en papel se van comprimiendo, se van haciendo cada vez más pequeñas, van desapareciendo, desaparecen todos estos periódicos y dejamos de atender a los chavales que dejan de tener esa proximidad con el cómic. Dejan de tenerlo, deja de aparecer el cómic porque no se distribuye en su mayoría ya el kiosco muere en cuanto a la distribución de cómic, y a día de hoy muchos de los niños o van a una librería, tienen que ser ellos quien vayan a buscar el cómic, no se encuentran en el cómic, que es un elemento fundamental.
Claro, este elemento fundamental que todos vemos y que nos puede parecer muy normal, yo creo que influye muchísimo en todo lo que vamos a ver a partir de ahora, en lo que vamos a hablar. Porque para todos vosotros, sobre todo, miro a Ángel, veo a mi padre, que al final es el que tiene bastante culpa de que esté aquí, porque fue el primero que me hizo tener cómics en la mano. Para todos vosotros eran cómics que vivíais con ellos, vivíais desde un momento temprano y era una cosa cotidiana de ocio, pero es que estaban en todos los sitios. Cuando nosotros íbamos, mi generación, lo digo por mi compañero Javi, íbamos al peluquero, había cómics. Ibas al dentista, había cómics. Ibas al oculista, o sea, siempre estaban ahí. ¿Pero qué? ¿Por qué? Ahora sigue habiendo en esos sitios revistas de coches, sigue habiendo revistas de decoración, sigue habiendo revistas de rosas, pero no hay cómics. ¿Por qué no hay cómics? Porque no están en el kiosco. La desaparición del cómic en el kiosco es muy curiosa porque tiene una naturaleza que es extraña. O sea, un día alguien llegó y conceptuó que para el tema de la distribución era un problema, ¿vale? Era mucho más importante llegar a las librerías especializadas, y eso es cierto, porque al final da mucho más estatus estar en una librería o estar en una librería especializada que estar en el kiosco. El perder, en cierta manera, esa cercanía, el toque popular, no sé hasta qué punto nos ha llegado a afectar, pero lo que sí que está claro es que ha hecho daño a una línea de flotación que es que cuando nos quejamos a día de hoy de que el manga se ha quedado con el sector del cómic, para sobre todo una población joven, es porque se le hemos regalado. El manga tenía una presencia con unas historias para unos personajes de una edad que si vemos, sobre todo una cosa que llaman el shonen, uno de los tipos de los subgéneros dentro del manga, una demografía, para ser más exactos, que es el camino del héroe, que es algo que hemos hecho toda la vida, pero la diferencia es que todos sus personajes eran adolescentes, eran jóvenes como ellos, tenían peculiaridades porque muchas veces no se sentían adaptados, o sea, eran todo lo que querían ser, pero no era muy diferente al Spider-Man que en su día planteó Stan Lee, que era un chaval joven que también era inadaptado y empezaba, o muchas de las otras series que al final durante muchísimo tiempo íbamos viendo. Tenían ese personaje con el que ellos se podían identificar. El cómic americano dejó de hacer eso. ¿Por qué? Porque habían pasado muchos años y Peter Parker ya no era un adolescente. Aunque intenten siempre retrasarle, ya no era un adolescente. Y pasa con muchos otros personajes. ¿Qué pasa? Que al final toda esa gama de historias que podían llegarles, les llegaban por el manga. Y aunque tardó mucho, porque en la época de los 90, el manga cuando entra en España intenta publicar el mismo formato muchas veces que publicaba el cómic americano, con algunas diferencias, que eran unas revistitas, llegó un momento en donde todo cambió y fue calando, porque si además de tener este formato que resultaba tan atractivo para ellos, tú tenías la condición o las circunstancias de que no tenías ningún problema en que además hubiera una serie de animación con figuritas, con pegatinas, con un montón de merchandising en el que podían jugar, al final se veían abocados a decir, bueno, pues vamos a probar a leer esto también. Entonces, creo que tenemos una parte de culpa, no es una cosa de España, es una cosa de Francia, es una cosa de, sobre todo de todo el mundo que pensó que el gigante asiático, y no era China en este caso, sino era Japón, no iba a ir calando suavemente hasta llegar a un momento en el que se quedara con ese público. Pero claro, ahí está la trampa de todo esto. Todo lo que leían siendo chavales, todo lo que se ha leído siendo chavales, luego tienen géneros que van cubriendo todas las necesidades después. Y el día que querían dejar de leer shonen, tenían cómics adultos más diferentes, de muchos géneros, muchas temáticas, llegaban a todo. Va a ser muy difícil que el tiempo nos permita alguna vez ver cómo eso se retoma, porque a día de hoy sí que podemos llegar a ver cómo se han vuelto a publicar cómics infantiles y hay un nuevo, digamos, hay una nueva ola en este sentido, pero vemos cómo va a ser tan difícil comerle territorio a un monstruo tan grande que ha comido y se ha quedado con toda la galleta, que va a ser muy difícil, ¿vale? Es una batalla muy, muy complicada. Así que cada vez que oigáis a alguien decir que ahora solo se lee manga,
Es cierto, 1 de cada 4 cómics que se venden no es manga, los otros 3 son manga. ¿Vale? Entonces es una cosa que nos tenemos que hacer a la idea, es la realidad, nos guste o no. ¿Pero hay algún problema porque sea manga? No, no debería haberlo, porque tenemos una manía muchas veces por pensar que el manga solo es una cosa. O sea, nos hemos acostumbrado al término en el que parece que jugamos a que el manga es un cómic que son todos bola de dragón, o son todo el shonen. Y es que es igual que pensar que todo el cómic español es Mortadelo y Filemón. Sería algo bastante absurdo. Se lo digan a Zapico o a Paco Roca. Han tomado otros caminos, otras formas, ¿no? El cómic japonés, si traducimos textualmente, cómic es manga. ¿Vale? Y ese es uno de los problemas que nos tenemos que quitar de la cabeza, porque muchas veces hablo con la gente y te dice, no, es cómic todo pornográfico, o es todo cómic solo de aventuras, o no, son todos como Bola de Dragón, o son todos cómics para chicas, o a día de hoy, y lo oiréis bastante, son todos cómics BL. BL significa Boys Love, aventuras de amor entre chicos, porque tienen un gran tirón. Vuelvo a deciros lo mismo, el manga ha conseguido una cosa que no hacían otros, que es encontrar un cómic para cada persona en cada momento. Ocupan espacios que otros no ocupan, y cuando llega alguien a ocuparlos ya están ellos. Entonces nos tenemos que dar cuenta de lo importante que era no perder a los jóvenes lectores y el camino que hemos hecho para que al final se hayan quedado en un tipo de lectura muy cerrada. Veremos cómo el tiempo eso puede ir evolucionando, porque todos los que éramos, o muchos de los que éramos lectores de superhéroes, cómic americano, el mainstream, todo lo que era Marvel, lo que era DC, muchos con el tiempo tendemos a saltar al europeo, que es una cosa que siempre ha pasado, a un cómic más adulto. Pero realmente el lector de manga seguramente no lo va a necesitar y es una cosa que da como un poquito de miedo, ¿vale? No miedo porque sea malo, os vuelvo a decir, el manga es muy interesante y tiene cosas muy buenas, pero sí por el sentido de que no haya más variedad, ¿vale? Cuando algo se vuelve tan intrusivo dentro de un medio, siempre lo que te interesa es que haya mucha más variedad. Y creo que ahora mismo estamos pero muy sobrecargados con el tema del manga. Y aquí viene otro de los grandes problemas. Ahora mismo hay muchísimas publicaciones. Lorena os puede decir que no tienen sitio muchas veces para poder colocar todo lo que les llega. Pero es que no la pasa a ella. Ahora mismo les pasa hasta a las librerías especializadas. Si hablas con cualquiera de los autores que suelen publicar españoles, te suelen decir que tienen un problema de base que es muy grave. Que cada vez que ellos sacan un cómic, esa semana salen otros 100. ¿Vale? La media de este año de cómics publicados en 2024 son 10 cómics al día. Son más de 10 cómics al día, es un poquito más. Es una locura. Es una locura. No, yo no creo que hay mercado para todo eso. ¿O sí? ¿Y dónde está la trampa de todo este juego? Antiguamente, no sé si algunos sois compradores, cuando tú salía un cómic, a lo mejor 4, 3 meses después, 5 meses después, tú podías seguir comprando ese cómic. Era relativamente fácil que estuviera aún, incluso mucho tiempo después. A día de hoy, cada vez va siendo más difícil. ¿Y por qué? Pues porque las editoriales han aprendido un truco. Y esto también viene con todo lo que hablábamos antes, porque al final todas las cosas se pueden ir juntando y tienen hilos. En su momento, cuando el cómic dejó de tener una naturaleza infantil, pero tenía muchas necesidades porque había muchos tipos de lectores diferentes, alguien dijo, bueno, ¿por qué vamos a publicar 5.000 ejemplares de algo? Vamos a hablar de que en España ha habido tiradas de 20.000 y de mucho más en las épocas más clásicas del cómic. ¿Por qué vamos a hacer, y me estoy bajando, a 4.000, 5.000 ejemplares de algo, cuando puedo hacer tiradas más pequeñas y publicar muchas cosas diferentes? Y eso es lo que las editoriales con el tiempo han ido haciendo. Hacen tiradas en España entre 1.000 y 1.500 ejemplares. Y si lo pensáis con frialdad, son tiradas relativamente pequeñas. Y eso es lo que sacan al mercado. O sea, ellos ponen 1.000 o 1.500 cómics de cada tipo a vender. En muchas ocasiones no se acaban esas tiradas, esas ediciones. Pero el problema no es ese. Antiguamente, si tú eras autor
Y esto es importante porque ahora mismo si le preguntáis a un lector os va a decir que el cómic está en un muy buen momento. Cualquiera cuando vais a la librería veis miles de cómics. Cuando estoy en el curso o sea, en el club de lectura os enseño miles de opciones que se pueden leer. Hay miles de cosas diferentes, pero los autores no piensan lo mismo. Porque el autor, y ahora después hablaremos de cómo funciona todo este mercado, si no es una licencia extranjera y es él, el problema es que va a porcentaje de ventas. Y si como máximo su porcentaje es entre el 8 y el 12%, y tened en cuenta que es muchas más veces 8 que 12, el 8% de 1000 ejemplares en un cómic que tienes que hacer durante todo un año no te da para vivir. ¿Vale? Porque el 8% en algunas ocasiones, la media me parece que de los cómics en España son 20 euros aproximadamente, cómics más arriba, cómics más abajo. Bueno, miento, son 16, pero si quitamos el americano, las grapas y eso, sube algo. 20 euros, el 8% es muy poquito. O sea, no es que no lleguen al salario mínimo interprofesional. Tened en cuenta que es autónomo el dibujante. No trabaja para nadie, tiene que pagar el autónomo. De ese porcentaje tiene que pagar el porcentaje de beneficios. Si me vais pillando, nos vamos asustando según vamos bajando. O sea, suelen tardar un año aproximadamente en hacer un cómic. Depende, hay autores que tardan más, algunos un poco menos, pero tampoco pueden, si eres dibujante no puedes trabajar mucho menos. Cada vez que vamos quitando nos vamos asustando, ¿eh? O sea, se nos queda en nada. ¿Cuál es el problema? Que es lo que os digo, si hablamos desde el lector es estupendo, tenemos mucha variedad. Pero o llegamos a un momento en el que hay muchos lectores, muchos más de los que a lo mejor realmente somos a día de hoy, o vamos a tener un problema serio de base, que es que la industria desde dentro es imposible de mantener. No se puede vivir de hacer cómics en España a menos de que seas un Paco Roca. Paco Roca y algún caso muy puntual, y no son Paco Roca, lo de Paco Roca es transversal, es el único que puede decir que seguramente vive con mucha solvencia, muy sobrado y no tiene ningún problema, porque cada vez que saca un libro, solo con los que se venden en España, o sea, ya no hablamos de los royalties de vender fuera, porque ahí viene otra guerra y es bastante más complicado. Entonces, la mayoría de los autores que sacan un cómic en España, pues cruzan los dedos y esperan que su cómic se venda fuera, porque si tienen la suerte de hacerlo, será una gozada. Pero no es lo normal, porque lo normal es que el autor español, en cuanto saca algo aquí y tiene la oportunidad, emigre fuera. Y los cómics que recibimos, realmente, y con esto hay que tener mucho cuidado, cuando decimos que Paco Roca es un autor que publica en España. Es subjetivo. Paco Roca es un autor que publica en Francia y cuyos cómics se publican en España. Es diferente. Con esto hay mucha controversia y lo veréis todos los años con el Premio Nacional, porque de vez en cuando, cada vez que sale un cómic del Premio Nacional, hay alguien por detrás que sale quejándose y diciendo es que no es un cómic español, porque esto se ha publicado primero en Francia. Echa la ley, echa la trampa. La mayoría de las ocasiones, para salvar eso, lo que hacen en Francia es a estos autores que saben que tienen alguna oportunidad, les dan la opción de que sus derechos los negocien ellos directamente, con lo cual es como que se ha publicado en paralelo en España, pero no es cierto. Porque en Francia hay una editorial que les ha dado un anticipo para hacer ese cómic. Sin ese anticipo no se habría hecho. ¿Y cuál es la diferencia? Os voy a poner un ejemplo. Piezas, que en España ha vendido muy bien, y seguramente Ricardo Esteban, que es el editor de Nuevo 9, que además proviene de nuestra zona, os dirá que solo en el Salón de Valencia, hace 2 o 3 semanas, vendió muchísimos de ellos. Pero estamos hablando de un cómic que en Francia me parece que había vendido 6 ediciones. Y las ediciones francesas no son de 1500 ejemplares. Las ediciones francesas pueden ser de 5000 ejemplares, de 6000 ejemplares. Imaginaros la diferencia de jugar en un mercado como el francés y en un mercado como el español. Pero tampoco soy de los que os va a vender que todo es muy bonito en Francia y todo está muy feo en España, porque eso tampoco sería plantearos cuál es la realidad actual. En Francia este año es el primer año, después de muchísimos años, que se venden menos cómics que el año anterior. Y es la primera vez
que durante los 2 últimos años en Angoulême, que es el festival más importante de toda Europa, los autores salen a quejarse. Y se han quejado por firmar, hacer horas de firmas en donde ellos no reciben nada, porque esto que os he contado funciona muy bien en las editoriales grandes, lo de los derechos, pero en las editoriales pequeñas las cosas no son tan bonitas, y porque al final pues hay muchas cosas dentro de un mundo tan grande. Entonces no podemos generalizar. Lo que sí que es cierto es que en Francia se hizo un trabajo muy importante durante 20 años a nivel de las escuelas para que los niños empezaran a leer cómics desde que entraban en primaria. Y eso hace que cuando vas por el metro, en las marquesinas del metro, podamos seguir viendo publicidad de que ha salido un cómic, lo cual a día de hoy aquí es casi impensable. ¿Vale? Y es una locura. O sea, estaría muy bien que pudiéramos comparar nuestro cómic con el cine. Y no tendría el por qué no poder tener esas oportunidades, pero no las tienen. Porque a día de hoy aún, y somos todos conscientes, es muy común o muy normal que cuando a alguien le dices que lees cómic, te miren raro. Y ha mejorado mucho, esa experiencia ha mejorado mucho. No estamos hablando de los 90, en donde entrar a una librería de cómic era como entrar a una mazmorra, ¿vale? Aparte de que no había mujeres, era una cosa que estaba tan cerrado ese mundillo que era muy difícil ver chicas y se volvían casi un mito dentro del mundo del cómic, o incluso estaban muy, digamos, muy sectorizadas dentro de algunos cómics que eran demasiado cerrados. Pero es algo que gracias a Dios hemos empezado a abrir todo ese campo, y sobre todo una cosa que es importantísima, que es ver autoras que siempre han tenido presencia dentro del mundo del cómic, pero autoras que tienen mucha más libertad, con muchas más temáticas, siguen teniendo problemas. El que os cuente que no existe ciertas problemáticas dentro del mundo para una mujer como autora no es del todo cierto, porque aún no hemos evolucionado el tiempo suficiente para que estas generaciones de nuevas autoras cojan su espacio o cojan su sitio. Veremos qué pasa dentro de 10 años, veremos qué pasa dentro de 5, veremos cómo va pasando esto, ¿vale? Pero es bastante importante que eso vaya evolucionando, porque vamos a encontrar un mundo súper más rico, con muchas más oportunidades de lectura. Es una cosa que cualquiera, cuando suele dar una charla o suelen hablar del mundo del cómic, se olvida, pero es bastante importante. Yo creo que hay un gran público que no mira quién es el autor, porque en muchas ocasiones ni siquiera se entera. Nos suele pasar menos con los extranjeros, porque muchas veces, sobre todo cuando lees cómics japoneses, chinos, coreanos, no sabes muy bien si es un hombre o una mujer. Y os encontraríais con gente que a veces es bastante absurda en esto, pensando que está leyendo un cómic súper hormonado de acción, y que no se da cuenta que se lo está escribiendo una mujer que lleva muy bien esa acción, pero si lo supiera no sé cómo lo gestionaría en su casa. Hay gente para todo, ¿vale? Pero es una cosa que es bastante importante, y en España tenemos una cantera de mujeres que trabajan relativamente cercana, que es muy buena, muy importante, muy jóvenes, que es una de las cosas que sería importante también hablar. A día de hoy somos unos exportadores de mano de obra buenísimos, pero si pensáis en otros sectores, cuando tus trabajadores cualificados se tienen que ir a otro país a trabajar, algo no hacemos bien. Esto viene de todo lo que os he contado, de los porcentajes, de un 8% de tiradas muy pequeñas, de unas ventas muy pequeñas. Si todos mis trabajadores se tienen que ir, los que quieren vivir de esto, a Estados Unidos, a Francia, a Italia, en algunos casos con los Bonelli, algo no hacemos bien. O sea, ahora mismo Marvel y DC está lleno de autores españoles, muy buenos. La mayoría de ellos viven aquí, trabajan aquí, mandan sus trabajos allí, cobran de allí, pero es triste que no tengan en muchas ocasiones la capacidad de decir que pueden hacer aquí sus propias obras. Es preocupante. Veremos cómo evoluciona esto, porque sí que es cierto de que hay ciertas cosas que están cambiando el medio. Antes os hablaba de que el manga parece que se ha quedado un gran mordisco, pero yo creo que los japoneses nunca esperaron que iba a haber otro cómic que poco a poco iba a empezar a aparecer y iba a comérseles, que es el cómic coreano. El llamado manga, porque claro, la mayoría de la gente os vais a encontrar con un fenómeno que, no, es que esto es manga, esto es manga. Vale, manga, voy a volver a repetir la misma frase de antes, es cómic en coreano.
¿vale? Si queréis hacemos al revés. Manhwa es manga en coreano. Podemos hacer esta evaluación todas las veces que queramos, porque al final es como funciona, ¿no? El cómic coreano ha cambiado las reglas del juego, pero las ha cambiado de una manera que creo que nos va a afectar a todos, porque hasta ahora todos leíamos en papel. Toda esta tendencia que ha habido años con el libro electrónico, con el cómic en digital, nunca ha terminado de explotar. Seremos unos románticos, yo sigo teniendo mucha más carencia al tema del papel, tener papel en las manos es una cosa que es muy difícil de cambiar, es una delicia, es una gozada. Pero ellos lo que han hecho es cambiar todo el concepto. Lo que hacen son cómics que van destinados a gente joven que los pueden leer en un móvil, con una sola mano, sin tener que estar con grandes problemas y cambiando la narrativa, porque claro, ya no tienes una narrativa que funciona de una manera secuencial con el paso de página, sino con el deslizamiento del dedo y siempre de manera vertical. Entonces, cambia la manera de contar las cosas. Aporta cosas a cómo contamos las cosas. No pasa nada por hacer cosas nuevas y mejorarlas. Esto también se hace con los webtoons y con obras parecidas ya en Europa y en Estados Unidos. Y es una manera diferente. ¿Hasta dónde va a llegar? Pues bueno, hay algunas series como Solo Leveling que estos años están haciéndose un hueco tan grande que compiten directamente con las japonesas. Entonces no sabemos cómo de grande va a ser esto, pero sí que es cierto de que es una brecha que seguramente algunos dentro del cómic japonés, no sé si los mirarán de reojo como hicimos nosotros cuando en su principio les vimos como el manga iba entrando, pero seguramente es algo que veremos dentro de unos años cómo va a afectar, cómo va a cambiar el mercado, porque esto lo estamos viendo en otras tendencias como algunas empresas como son Panel Syndicate, que es una editorial curiosamente realmente española, tiene sede en Barcelona, pero opera casi todo en Estados Unidos y a nivel mundial. Y lo que hace Panel Syndicate es una nueva manera de tener cómics. Son digitales. Es cierto que esos cómics cuando funcionan luego los publican en los diferentes países en físico, pero lo que haces es que tú no compras el cómic. Tú pagas lo que quieres donar o lo que tú ves oportuno por cada capítulo del cómic que quieras leer. Puedes no donar nada y leerlo. Su frase es si eres de ese tipo de personas. O puedes donar algo e ir leyéndolo. De momento les funciona. Ese tratamiento de pensar que la gente sí que va a tener, que es optimista, parece que funciona. Pero de nuevo es una nueva manera de afrontar el llegar al público. De manera digital, a través de formatos que no tienen nada que ver. Algunos incluso es muy curioso porque van a formatos clásicos, como la mayoría de las tablets son panorámicas. Se parecen más al cómic clásico del Capitán Trueno y estos formatos que nada que se haya hecho. Son unos formatos que habían tendido a desaparecer y vuelven a aparecer porque se adaptan a esa nueva realidad. Es una cosa que yo creo que con el tiempo vamos a ver más, vamos a ver cómo se forman, cómo van creciendo y es importante. Y claro, aparece otra nueva cosa que no sé si alguna vez alguien se lo ha preguntado, que es, todos tenéis Netflix, HBO, en el fondo son plataformas que aunan con una tarifa plana un montón de series. Vale, Marvel y DC tienen las suyas. O sea, a día de hoy, bueno, si no eres lector en inglés, olvidaros, no existimos fuera de allí, pero para la mayoría de la gente, con el tema de la lectura en inglés, ellos tienen sus plataformas en donde tú puedes leer todos sus cómics. Sí que juegan con un concepto de una carencia de un mes después, ¿vale? Para que haya una ligera diferencia. Para nosotros al final es igual, porque la mayoría de la gente cuando compra cómic fuera también tiene ese desfase. Entonces, con un mes después los puedes leer online. Claro, eso lo pueden hacer empresas que publican todos los meses 40, 50, 60 cómics. No sé si en algún momento esto puede llegar a verse en editoriales, como puede ser editoriales de Europeo, editoriales de cosas similares, que quieran llegar a copar ese tipo de plataformas, igual que hay un Netflix con un pago mensual, con una suscripción, porque al final veis que en la vida todo se está cambiando a una suscripción, al final llegas a tener tantas suscripciones que es imposible, ¿vale? Pero es la tendencia de mercado.
En el manga pasa una cosa que es completamente rompedora en ese sentido. Los japoneses tienen aplicaciones a día de hoy que son legales, en España la hay, donde tú puedes leer todo el último capítulo que va saliendo en la revista Shonen Jump en Japón, de donde salen casi todas las cosas más comerciales, gratuitamente. Porque ellos lo que piensan es que quien lee gratuitamente el último capítulo llega un momento que quiere comprar el tomo. Y es un concepto completamente diferente. Y el manga se sigue comprando. Luego algo hacen bien. No sé si en algún momento eso cambiará y habrá diferentes maneras, o sea, una manera para poder ver todo lo anterior por suscripciones, pero es un concepto bastante diferente. ¿Veis cómo hay diferentes maneras en las que el cómic está afrontando Internet, que es una realidad, que es una batalla? Luego está el pirateo, que a día de hoy hace daño al cómic, pues es subjetivo, ¿vale? Y que sea subjetivo no significa que no sea malo. Y os explico. ¿El que va a comprar un cómic lo quiere pirateado y lo quiere en digital? Seguramente no, porque hay un cierto, lo vuelvo a decir, hay una cierta cercanía al papel, esa sensación de poder tener algo que tú tocas, que es tangible, es completamente diferencial, es algo que no te puede dar. Seguramente el pirateo al que le hará más daño a la larga es al cómic más mainstream, las grapas americanas, todo el tema de superhéroes. Pero al cómic más de autor, al cómic más de toda la vida, aunque haya gente que lo piratee, seguramente esa gente tampoco lo iba a comprar. Y yo soy de los de la teoría, y con esto siempre acabo en batallas con alguien, de que esa cosa que la mayoría de la gente te dice de que el pirateo ayuda a que la gente compre, que el pirateo es porque tú no te puedes comprar todo y hay cosas que pirateas, yo siempre les comparo a todos que yo no puedo comprarme un barco y no por eso le robo a uno a alguien en el puerto, ¿vale? O sea, no es bueno en ningún... Sí, espero que no vayan a robar, a piratear en impresión. Sería interesante. Hasta hace relativamente poco te diría que no, ¿vale? Pero si todos entráis alguna vez en AliExpress, veis cómo los chinos venden tomos de manga, colecciones enteras. No son originales. ¿Qué mercado tiene eso? Yo creo que minoritario. Seguramente en China sí. En China eso es territorio libre. No, no está controlado. No hay nada controlado. No hay nada controlado. A día de hoy, el control de un campo... Pero en cambio ves camisetas de fútbol piratas a día de hoy en todos los sitios en la calle, vemos bolsos piratas en todos los sitios en la calle, pero lo único que la policía corría detrás de ellos es la gente que vendía CDs. Hay que preguntárselo alguna vez, ¿vale? Por eso te digo que el control siempre es subjetivo. No es una cosa que... ¿Por qué no se controla más? Pues porque seguramente son medios que importan menos. La industria de la música movía mucho dinero y presionó muchísimo. Hay otras industrias que mueven dinero, pero no presionan tanto o no tienen tanto poder en ocasiones. O sea, yo he llegado, si tenéis... hay libros, por ejemplo, ya esto llega a... Hay libros que cuando pierden los derechos vemos impresiones que se traen desde la India. Yo lo he visto con algún cómic muy clásico, como Historia de una mujer, que seguramente es el primer cómic español al uso, o vamos a llamarlo metacómic. Alguna vez algunos os lo he enseñado, eran grabados en su momento, pero eran secuenciales y aparecían en las cajas de cerillas. Y eso a día de hoy se puede llegar a comprar y es una reproducción y te lo mandan desde la India. No quiero preguntar, no lo he visto. ¿Vale? No tengo conocimiento, no os puedo decir. Sé que existe, sé que lo puedes pedir. No... Si alguien quiere hacer el experimento, estaría encantado que cualquier día me lo contéis. Pero es eso. O sea, el pirateo no deja a nadie libre. Y el físico, pues es lo que te digo. Seguramente el gran problema es que la diferencia entre un producto original y uno pirateado con una calidad no sería tanta y entonces seguramente pues no hay esa capacidad de competencia y entonces por eso no vemos libros pirateados. Pero hay mercados por ahí que sí que existen los libros pirateados. Entonces crucemos los dedos y esperemos que durante mucho tiempo pues Lorena no tenga que ir con un hacha y las librerías a ir a buscar a gente que venda libros pirateados, que ya me creería cualquier cosa. Vale,
ese sentido es importante, es bastante más importante de lo que pensamos. El futuro. Os he contado un poco de dónde veníamos, os he contado un poco dónde estamos, sobre todo el tema de todo lo que se está publicando en cantidades y hacia dónde vamos. Bueno, al final es peculiar hacia dónde vamos porque la mayoría de la gente os va a decir que siempre os diría que casi todos los autores seguirán yéndose a Francia a hacer sus cómics en Francia para que luego vengan aquí, pero os he dicho, la tendencia no nos asegura que ese mercado siga funcionando, porque cada vez hay más, cada vez se publica más y al final las editoriales, que las hay mejores, las hay peores, las hay más empáticas con sus creadores, pero hay muchas que son empresas que lo que buscan es ganar dinero. Sí, pero cada vez hay más lectores. Eso es subjetivo. Y ahí viene uno de los problemas de los que hablaba antes. ¿Os acordáis cuando os he dicho que habíamos ido perdiendo el público juvenil, público infantil? Hubo un momento en el que la mayoría de las editoriales pensaron, y lo veis por el tipo de ediciones que salen, que había más coleccionistas que lectores. ¿Que para qué vamos a pelear por el lector juvenil, que es el que dentro de 20 años, o 10 años, o 15 años, va a hacer un relevo, si ahora vendo bien? Claro, no pensar en el mañana es complicado. Y siempre hay una cierta incertidumbre, una bastante importante cuando hablas con la gente, porque hay dos rollos por ahí. Uno que es la mayoría de los coleccionistas tendemos a tener unos cómics que cualquier día nuestros herederos no los van a apreciar y pueden acabar prendidos fuego o en cualquier sitio, ¿vale? Ruiz, si ves esto algún día en el futuro, si haces eso, vuelvo de donde sea. Pero es importante. Pero fuera parte de esto, Javi, graba bien eso, que es importante. Pero fuera parte de esto, sí que es cierto de que nos hemos olvidado de que necesitamos nuevas generaciones que lean. Eso ahora parece que se está cubriendo. Hay mucho cómic infantil, mucho, de nuevo. Pero claro, no podemos querer tener objetivos de tener respuestas. Hoy saco un cómic y mañana ya tenemos una generación entera de lectores. ¿Vale? Yo siempre pongo como ejemplo en la lectura la generación Harry Potter. Todos los que leyeron en algún momento Harry Potter, luego seguramente en algún momento fueron saltando a otras lecturas. Hemos tenido un puente de entrada que era muy importante. A día de hoy incluso sigue traccionando a muchos lectores. Pues tenemos que tener antes o después las lecturas. Asterix y Obelix hacía eso. Asterix y Obelix siguen vendiendo mucho, siguen teniendo mucha presencia, siguen funcionando muy bien en el mercado, pero nosotros, por ejemplo, no hemos tenido la continuidad. Asterix, aunque los volúmenes actuales no sean igual de buenos, y estoy siendo un poco eufemismo porque no son ni de cerca lo que eran los anteriores, algún aficionado me puede a lo mejor matar, pero bueno, es igual, es lo que es una realidad. O sea, antes nada paro y cuento la anécdota. En Francia hay una curiosidad y habla mucho de cómo se cuida a los autores. Los guionistas tienen una desgravación fiscal cuando hacen la declaración por ser guionistas. Bueno, pues en Francia, cuando se muere el guionista de Asterix y Obelix y el dibujante se encarga de hacer las dos cosas, los productos que salían eran tan inferiores que alguien pensó, como todos estos años había tenido desgrabación porque aparecían como guionistas los dos, se le llegó a hacer una investigación por quitar la desgrabación de los años anteriores. Así que imaginaos cómo se toman estas cosas en serio. Pero bueno, son franceses, para bien y para mal. Entonces, ¿cuál es el tema de todo esto? Que seguramente esto que estamos haciendo ahora lo podremos llegar a ver dentro de unos años, será el futuro. Si se sigue con el ritmo actual, pues seguramente veremos que reflejamos, porque estamos viendo muchas editoriales apostar. Libros que ya además no van a lo sencillo. Hemos visto este mes anterior sacar un libro juego con un montón de opciones que hacen que haya nuevas opciones de narrativa. Un Cosmo, que es uno de los cómics más sorprendentes del año pasado, que es un cómic que se lee hacia adelante, giras el cómic y luego continúas leyéndole hacia atrás. Y está orientado a niños, pero claro, es tan interesante que cuando tú te pones a leerlo, pues da igual la edad que tengas, es una cosa que rompe un poco tus esquemas, te apetece poder leerlo. Hay muchas de esas cosas que se están haciendo que antes no se hacían porque se pensaba que no había mercado. El mercado estaba. Otra cosa es que seguramente era mucho más fácil vender a quien siempre habías vendido. O sea, si yo llevo toda mi vida comprando cómics y sabes que te voy a gastar 100 euros, ¿para qué saco una edición de un tomo de 80
cada vez saco ediciones más caras y más cerradas porque sé que eso lo tengo vendido. Pero claro, a lo mejor algún día dejo de vender porque esa persona ya no está. Y respecto a lo que estás diciendo, el otro día estuvimos en el club de lectura con una editorial, tuvimos una charla, ¿no? Y ella decía que España, sorprendentemente, era donde más editoriales independientes habían nacido en los últimos años y donde más librerías independientes habían crecido, claro, evidentemente porque son las que venden a esas editoriales. Estamos de los países que más literatura independiente tenía y librerías para vender. En el tema del cómic, como... A ver, lo curioso de todo este juego es que llamamos independiente. A día de hoy. Menos vendible o más experimental. Es que eso es subjetivo, ¿vale? En el mundo del cómic más aún, ¿no? En España hay muchísimas editoriales y se ha ido creciendo de una manera, una animalada. O sea, ha habido veces que pensábamos que había más editoriales que cómics. Y es una locura, pero es así. A partir de ahí, sobre todo ha habido un fenómeno y nosotros pensamos que a la larga no sabemos cómo va a funcionar, que es que durante un tiempo ha habido licencias, y es una cosa que no hemos hablado antes. Os he hablado del cómic que se publica porque hay un autor aquí, pero comprar un cómic fuera de España es mucho más barato que editarlo dentro de España. ¿Por qué? Porque al final tú llegas a un contrato, pagas por lo que publicas, lo sacas, vendes, no tienes que hacer traducción, no tienes que hacer muchas veces, o sea, tienes que hacer traducción, pero no tienes que hacer muchos otros trabajos ni preocuparte que el autor esté durante un año haciéndote el cómic ni nada por el estilo, y lo publicas y te lo quitas de las manos, ¿no? Entonces a muchos editoriales es una cosa que no nos damos cuenta. En el futuro veremos si pasa esto, en el presente pasa. Hay editoriales que están empezando a apostar por publicar, o sea, por publicar autores españoles, por publicar material de aquí y además anunciarlo y darle un valor añadido. No sé, y esto es una cosa a tener en cuenta por el futuro, si el público, la gente, va a responder a decir, a esta editorial la compro porque está apostando por la gente de casa. Es algo importante. Lo hemos hecho con productos, vemos cómo hay gente que lo hace por el tema de productos económicos, o sea, de productos de alimentación, que si es que es producto español, no sé si la gente lo va a hacer igual, el darse cuenta de que si tú estás favoreciendo de que compras de vez en cuando autores españoles, el día de mañana podrás tener una industria que siga teniendo cómic que se hace aquí. Es una cosa que es muy difícil de tener en cuenta si la gente lo va a valorar positivamente o no, ¿vale? En ese sentido, el consumidor es complejo, no podemos saberlo. Es una de esos interrogantes que quedan ahí en el futuro. Pero hay muchas editoriales porque hay muchas licencias que eran relativamente baratas de comprar. O sea, hemos visto gente que ni siquiera ha estado muy profesionalizada, gente que trabajaban dos amigos, se han juntado, han publicado 2 o 3 cómics, y eso pasa mucho con manga, mucho con manga, y al poco han desaparecido, se han disuelto o han sufrido para poder acabar la colección que tuvieran, si la han acabado, y han vivido así porque es muy complicado, porque volvemos a lo mismo. Y esto pasa mucho con los restaurantes. Lo que pasa es que no hacen un programa en el cual viene un chicote y te dice cómo tiene que ser la editorial. Suele venir bien saber un poco dónde te metes, no solo ser aficionado a la lectura, sino una editorial conlleva muchas otras cosas. Y hay muchas batallas y es muy complicado. Cuando siempre pensamos que la editorial es el enemigo, hay muchas editoriales pequeñas que pelean todos los días por salir adelante y no hay que generalizar. Generalizar en todo es muy complicado. O sea, yo lo veo bastante peligroso, decir que todas las editoriales no piensan en los autores o que todos los... es un mundo complicado. A día de hoy, no lo he comentado, pero no sé si sabéis cómo funciona la distribución en los cómics, pero pasa igual en los libros, no es diferente. El 30% se lo queda la editorial, el 30% se lo queda la librería, el 30% se lo queda la distribuidora. Esto de los porcentajes es subjetivo, porque a las librerías la mayoría de las veces les exigimos el descuento. Ese descuento va a sus espaldas, luego ellos ya no se quedan el 30%. Y claro, 30 y 30 y 30 son 90. Ese 10 es el que queda al autor o a la licencia. Claro, de todo ese juego, el que cobra menos es el creador. Eso es así, ¿eh? Hay gente que muchas veces viene y te va a contar que
que esto no es así, es así, siempre es así. O sea, el que os diga que los autores cobran más, hay contratos particulares. En los libros me imagino que Jurado no cobra eso, Paco Roca en los cómics no cobra, no cobra el 10%, ¿vale? O sea, hay que ser realistas, pero son contratos muy a la medida por unas circunstancias muy particulares. Pero es la realidad. ¿El futuro qué dice? Lo que estamos empezando a ver, muchos autores que se autoeditan. ¿Y qué opciones tiene la autoedición? La autoedición tiene el crowdfunding, que es una cosa que nació como el concepto del mecenazgo y que cada vez lo hacen más autores, porque en muchas ocasiones, vendiendo menos de lo que hacen en otros lados, con su plataforma de internet, claro, te obliga a hacer todo, esto hay que tenerlo en cuenta, pero el autor dice, bueno, ya que estoy mal, por lo menos estoy mal, pero es mío. ¿Qué es lo que hace este juego? Pues sale a internet, la gente patrocina ese proyecto, que lo que hacen realmente es comprar un ejemplar con algunos regalos, porque es al final ese concepto en el que se está trabajando, y lo que estamos haciendo es que yo me lo guiso, yo me lo como, lo vendo en internet, todo va para mí, menos los gastos de distribución, y un 20%, 10, 15, depende de la plataforma, que es la plataforma de crowdfunding, que es lo que se queda. Pero claro, de jugar sobre el 80% a jugar sobre el 10% es un juego muy diferente. También os digo que eso te ajusta mucho los números. O sea, si tú no estás en librerías, la gente no te conoce. Es pan para hoy, un poco más complicado para mañana. Muchos de estos autores luego lo que hacen es ir por salones, ir por festivales, vender el libro en directo, hablar con mucha gente, depende mucho de las condiciones, de las cualidades que tenga el autor. Si tú tienes un autor que es muy bueno vendiendo, yo tengo un amigo que ahora mismo en España será uno de los tíos que venden más para infantil. Pero claro, yo cuando le veo hay veces que me agarro la cartera porque sería capaz de venderme cualquier cosa. La autoedición también tiene que, digamos, confesar con el copyright, con Todo. los autores. Tú cuando autoeditas no te cambia nada. O sea, tú tienes que tener tú tienes que sacar tu ISBN, tienes que hacer todo igual. O sea, tu libro va a estar en el mercado igual. Es más, en muchas ocasiones... Vamos a ver. Yo quiero publicar unos dibujos míos a nivel local, porque no aspiro a... En ese caso, por ejemplo, tú puedes sacar una publicación sin ISBN, pero no existirías. Pero sacar o sea, coger un ISBN o estar registrado es una cosa ínfima, ¿eh? Es una cosa muy fácil, la puede hacer uno mismo entrando en internet, registrando su ISBN, te le dan, le compras. Eso no puede ser un delito. No veo a nadie que vaya a entrar en tu casa golpeando y diciendo no tienes ISBN, sal con los libros en alto, pero esto ponerse, ¿sabes? Me lo apunto porque sería interesante. Que estaba pensando ahora que hay un fenómeno ahora muy curioso, es libros relevantes que se están convirtiendo en cómic. Yo que sé, Irene el infinito en un junco de Irene Vallejo, historia de Lorca, la biografía de Almudena Grandes, Poetas en el exilio, unos cuantos libros que se están convirtiendo en cómic. Es un fenómeno también muy curioso. Sí, bueno, a ver, hay una línea de alguien que lo está haciendo, Planeta lo está haciendo por sistema, ¿vale? Planeta aprendió, vio que hay un hueco, Planeta ahora mismo tiene una sección de manga que le permite tener unos grandes beneficios y yo creo que eso le permite arriesgar con cosas. Aparte, si tú tienes las grandes licencias de libros y lo juntas con tener la capacidad económica y de distribución que tiene Planeta, ella sabe que esos cómics que van a ser adaptaciones de libros los va a colocar en los lineales de casi todas las librerías. Juegas a otra cosa, ¿vale? Hay que tener un poco de cuidado porque yo siempre tengo un poco de miedo con las adaptaciones, porque siempre digo que si vas a adaptar algo por adaptarlo solo por aprovecharte del nombre, hay muchos ejemplos. O sea, hay algunos de los ejemplos que sacó Planeta que no están a ese nivel, otros sí. O sea, yo soy un enamorado del cómic de Patria y me parece que el libro, o sea, son dos líneas diferentes y el cómic es muy bueno. El cómic es muy bueno. Pero no tiene, porque además el autor es Fethullah, que es un autor muy bueno y el dibujo y todo está muy bien armado, pero eso no implica que toda adaptación sea buena y suelen muchas veces vender solo por el concepto de simpatía del nombre. Es peligroso, ¿eh? O sea, si empezamos a sacar esos productos al mercado y
y al final se crea una desinencia en donde la calidad de la obra no es muy buena, lo que al final vas a conseguir el efecto contrario, que la mayoría de la gente piense que les estás intentando calzar una obra que es una adaptación de algo que tiene nombre, que lo hemos visto muy comúnmente en las series y en el cine en muchas ocasiones, con adaptaciones algunas mejores, otras no tan mejores, y en el cómic pues al final parece que uno de los grandes problemas que tiene el cómic es que tiene que demostrar que es más digno que otros porque siempre está en examen, entonces no le van a perdonar las cosas que le perdonan al cine o a las series. O sea, en cuanto tú veas una adaptación va a decir, bueno, esto es porque es cómic, porque es menor. Es una de las cosas que yo creo que aún hay que trabajar, creo que es una de las cosas que se han ido evolucionando a futuro, si hablamos de cosas a futuro, que es que la industria, ya no la industria, sino el medio, se va volviendo más adulto. O sea, vamos viendo más aceptación, lo que antes hablábamos, ya no es tan raro que tú hables con alguien, aunque sigan habiendo casos y sigue habiendo gente anónima que se tapa. Yo cómics no, yo cómics no, pero es más común que haya gente que haya leído un cómic, que pueda decirte lo que le haya gustado, que en su vida normal, no un lector común, pero que sí vaya leyendo de una manera esporádica obras, que lo vayamos viendo. Es curioso, aun siendo un mainstream o mucho más comercial, las películas de superhéroes han abierto a que mucha gente que veía eso como casi un elemento residual, una cosa de gente con aficiones raras, ahora lo ven mucho más común porque ellos son los mismos que van a ver películas. Y entonces eso te hace saltar a luego leer otras cosas. Y una cosa que sí que es importante y que creo que en algún momento llegará, esto lo he hablado alguna vez con Lorena por su faceta artística, el tema de la galería de arte, una cosa que hemos ido viendo con el arte, que es una evolución que sí que creo que ha sido importante en un crecimiento, es el tema y al final yo creo que es el sumum de hacia dónde vamos, que es el tema de que vayamos creciendo como medio adulto, que no tengamos esos cuñados que dicen esto lo haría mi sobrino en casa. Este dibujo va, esto lo haría esto se lo dejo a mi chico y esto lo dibuja igual, pero no lo ha hecho. Ha pasado mucho con el último premio nacional, en donde yo creo que se han juntado muchas cosas. Hay gente que le duele que haya sido una mujer, hay gente que te va a decir que eso es una tontería, yo creo que eso está ahí, es una realidad. Hay gente que parece que le fastidia que se usen nuevos medios para hacer cosas. Es un cómic que tiene trozos que están hechos con bordado. No pasa nada por experimentar. Se puede dar un premio a algo que experimenta. Seguramente dar premios a elementos experimentales no siempre es necesario dárselo a cosas comerciales o que lleguen a gran público, sino a gente que también arriesga para que el medio crezca, para que esto algún día... No todo el mundo va a hacer cómics pero con bordados, pero seguramente hay gente que se arriesgará a hacer cosas nuevas. Y seguramente eso que hemos visto ahora pues puede abrir nuevas puertas. O no, pero que el cómic... O sea, pero yo siempre le digo a la gente es critícalo cuando lo hayas leído. No, hay mucha gente que le dio palo sin haberlo leído, sin ni siquiera haberse acercado a ello. Y dos, que el cómic no sea para ti no significa que sea para mucha otra gente. No valores que eres la última Pepsi-Cola en el desierto, que es una frase de que me está grabando ahora, porque hay mucha gente que se piensa que si algo no es para él, no es para nadie. Claro. Tenemos que tener la cabeza un poco más abierta. Sí, eso es como en la literatura cuando escriben y experimentan con faltas de ortografía o sin comas o todo seguido, porque lo está contando una niña, pero ¿cómo va a escribir una niña? Evidentemente, como lo que es en ese cómic, está contando una niña, como Sí. la niña utiliza el medio para transmitir, su forma para transmitir. Lo que pasa es que hay mucho lector que no entiende al final que las herramientas de la narrativa, las herramientas en las que queremos contar algo son infinitas, con muchas opciones, y a veces el desconocimiento viene acorde a facilitar a gente su discurso. Hay gente que... hay un chiste que suele ser muy común, que está dibujado, que es un padre con una hija que están viendo una cosa en internet y dice, ¿cómo no va a ser cierto esto que hay ahí si es lo mismo que yo pienso? Pues pasa así. O sea, hay mucha gente que estas cosas y el no saber o el no querer ver más allá reafirma ideas que ya tiene en la cabeza. Entonces, ya os digo, seguramente el futuro va por esa línea. ¿Vamos a ver más digital? Seguro, pero como todo. ¿Vamos a ver nuevos tipos de ediciones? Sí, seguro. ¿Y vamos a ver crecer el medio en alguna medida? Espero que para que sea más adulto, sí, porque el medio o crece o muere. Entonces uno tiene la esperanza, pues igual que hemos visto al arte y otros medios que cada vez vemos menos esos fenómenos, pues los tenderemos a ver.
No sé si tenéis alguna pregunta, cosas que queráis. Os he intentado contar un poquito. Yo pienso que también que es lo que ha ocurrido en España desde la época del Capitán Trueno, que se vendían 200.000 ejemplares a la semana o a 15 días cuando salían los apaisados, ¿no? O los tebeos, un lugarcito tal, no sé cuál, no sé qué, para que de ahí hayamos pasado. En Francia ocurría lo mismo con el tebeo franco-belga y todo esto. ¿Qué ha pasado para que hayamos llegado a un momento en que los franceses, digamos, que la industria francesa del cómic es muchísimo? Bueno, la industria francesa lo pasó muy mal, ¿eh? Que Bruguera se fuera al carajo. A ver, sobre eso hay varios puntos, ¿vale? Cuando tú vendes 200.000 ejemplares es sencillo, no había nada más. Cuando todo el mundo leía cómics no había tantos canales de televisión, no había internet, no había nada, era el ocio. Si tú vas diversificando ocio, pues además eso se acota, o sea, eso es una realidad, nos guste o no. Pero luego Francia, que también tuvo un problema de base en algún momento, hizo un trabajo muy fino, que es dijo, bueno, vamos a juntarnos todos y educacionalmente vamos a hacer un proyecto a 10, 20 años vista, en donde metemos mucho dinero en un sector bajo para tener una nueva generación de lectores de cómic que dentro de 20 años tengan 25, 26 años y ya quieran leer cómics por su cuenta. Claro, para eso necesitas que todo el mundo se quiera agrupar, cosa que políticamente sabéis cómo funciona España y es muy complicado. Que luego además socialmente se ha aceptado. Seamos honestos, aún vivimos en una sociedad en donde muchas veces es más fácil agrupar a gente viendo un partido de fútbol que sentándose a leer algo que sea interesante. Entonces, Francia, cuando tuvo un problema, lo corrigió con tiempo y dinero y mucha paciencia. La paciencia aquí no existe y luego también es cierto de que vivíamos en una época bajo una tesitura política que hacía que seguramente era uno de los pocos ocios que eran permitidos sin mucho más examen. Entonces le favoreció al medio. Lo de los 200.000 ejemplares, olvídalo. Es una cosa que jamás volveremos a ver. Aun estando en la mejor de las situaciones, no se ve a día de hoy ya en muchos sitios. Yo creo que eso también es algo que no se lleva una política cultural correcta en España. Que digamos que así como los franceses sienten la cultura francesa, no en cuanto a los cómics, los libros, el cine. Hay gente que piensa que... Nosotros estamos pues un plan de estudios, ¿no? Que viene un gobierno, ¿no? Plan de gobierno, plan de estudios diferente. Sí, lo que pasa es que yo creo que va un poquito más transversal a eso. Por ejemplo, es curioso cuando tú ves que hay que ser realista, en Cataluña hay una proliferación del tema cultural, el tema editorial es mucho mayor. Por un lado viene por el tema de que hay muchísima más industria papelera, entonces siempre se movió para aquel lado, pero hubo una tradición de defender su idioma usando medios que a lo mejor deberíamos haber aprendido en vez de ser tan radicales con algunos elementos, ¿sabes? Entonces, revistas como Virolet, muchas de las revistas, ellos tuvieron mucho tiempo, siguieron defendiéndolas, siguieron batallando y bueno, y en Francia, pues no todo es tan bonito, ¿vale? Las revistas de cómic desaparecieron también, muchas de ellas, o sea, y ahí hay para otra charla, porque hay muchos autores españoles que estuvieron viviendo y podemos llegar a contar por qué algunas editoriales que nacieron aquí vinieron a romper el juego, como fue Glenat en su momento, Glenat España, pero es mucho más largo y seguramente la señora librera me cortaría el cuello si me alargo mucho más. Sí, es otro mundo. De acuerdo, que Cataluña siempre está un poco más influida por Francia, digamos. Entonces ha tenido siempre más nivel cultural que el resto de España. No sé si cultural, pero sí ha defendido un poquito más esa parte de los cómics. O por lo menos nosotros no hemos aprovechado las coyunturas, porque cosas como sus aucas, nosotros teníamos nuestras aleluyas, pero ellas las han defendido en muchas ocasiones mucho más que nosotros. Y han defendido más a los autores suyos. Bueno, aparte que han tenido grandes autores. Los Livernet, todo esto, pues toda esta gente. Sí. Defienden todo más. Sí. Pero bueno, pero es para que nos demos en ocasiones cuenta de que hay que... Es valenciano, ¿vale? Pero es para que a veces nos demos un poco cuenta de que la cultura hay que defenderla siempre. ¿Alguna pregunta más? Yo el futuro le veo una pequeña cuota. Yo creo que sería interesante. A lo mejor es defecto mío de que me gustan las biografías de personajes. Claro,
un libro de 400 páginas que me asusta. En cambio, he hecho un cómic, pues también más rápido. A ver, Ángel, vamos a decirlo honestamente, que haya más zapicos en la vida, que hagan lo que Claro, con la balada del norte. o Ian Gibson con Lorca, Miguel Hernández se ha publicado, Machado hace poco he escuchado, no sé quién va a sacar, que de Machado ya se ha... Sí, de Lorca hay unas cuantas obras muy buenas. La última de Norma es muy, muy buena. Tenemos a personajes, yo qué sé, pues Hastings, por ejemplo, sería maravilloso el leer y ver los dibujos de alguien que se atreva con ese personaje, dibujarle. La incorporación del cómic al tema educacional, al tema formativo, está siendo cada vez más alta. Hay algunos autores que están poniendo mucho de su parte, sobre todo algunos que son docentes y están haciendo la dualidad de meter cómic para el tema educacional, el tema de historia y por el estilo. Y luego hay muchos autores que están aportando mucho. Yo sé que Ángel es un enamorado, pero porque yo también lo soy. La balada del norte es una maravilla si tenéis la oportunidad de Zapico, y sobre todo lo que hace es venir a contar cosas que... Y por eso sería bastante importante que los docentes estuvieran mucho más cercanos en algunas ocasiones al mundo del cómic en algunas cosas, porque hay algunas de estas historias que complementan muy bien lo que queremos contar, lo que les queremos enseñar. Es una manera mucho más fluida de aprender. Es un doble suma, porque al final tiene una plusvalía. Les estás enseñando historia o les estás enseñando ciertas cosas que han pasado, pero además están aprendiendo a leer, están aprendiendo a descubrirlo de una manera diferente, mucho más cercana. Es una batalla, de esto también hay un montón de conferencias y cosas en este mundillo, y la verdad es que yo creo que hay un hueco que cada vez se está llenando más. Yo siempre digo que hay editoriales que ahora mismo se dedican solo a eso. Garbuis se dedica a todo lo que es tema de Oriente Medio y cosas por el estilo, que es muy difícil muchas veces tener una idea realista, y ellos tienen obras que son muy buenas, contándote cosas muy farragosas y muy complicadas. Si tienes la oportunidad, Jerusalén es un cómic súper interesante que te cuenta toda la historia de Jerusalén desde el inicio hasta ahora, para poder hacerte una idea de por qué estamos donde estamos y por qué. O si leéis cosas de Joe Sacco sobre el tema de Palestina, no os recomiendo algunos de sus cómics, son más densos, pero sí los últimos, que ha ido mejorando la narrativa y te puedes llegar a enterar un poquito bien de qué pasa con Palestina. Todo eso, como dice Ángel, es un mercado muy grande, que es el mercado formativo, divulgativo, que seguramente se va a ir cubriendo. Pero al final seguimos teniendo el mismo problema. Muchas veces no es que se creen las obras, necesitamos que las obras se lean y que la gente llegue a la gente. Y ese es otro problema. Además, un día lo hablábamos, que yo creo que el cómic muchas veces es introductorio de la novela. Es diferente, es un medio diferente, vale. Sí, pero me refiero a que tú un libro como Jerusalén, que es súper complicado, si a lo mejor empiezas primero por informarte... No tiene nada que ver el libro de Jerusalén con Bueno, la obra de otro Jerusalén. libro, Sí. imagínate otro libro que a ti te sea muy complicado, tú te vas al cómic. Han sacado una Más o edición, menos tienes una idea os voy a poner un general. ejemplo. Han sacado una edición hace 2-3 meses del Quijote, que la ha sacado Norma, que además me la mandó la editorial para poder hacer una evaluación de ella, que me parece muy bonito, que además es muy flexible para los chicos y es una manera de que luego tengan interés para saber lo que pasó. Pero yo donde pongo el sumum de eso, lo que pasa es que a día de hoy creo que es imposible de conseguir y es una cosa que me preocupa, que es el Buscón, la segunda parte del Buscón, que en su momento lo decidieron hacer. O sea, es una obra que salió también en Norma, que hacía que la gente luego quisiera ir a leer el libro, que era la primera parte, y para mi gusto es una delicia de cómic. Claro, es importante porque acompaña... En ese caso, pues hacíamos una dualidad, obligábamos. En una cosa más sencilla y luego la gente tiene la intriga según va cogiendo un poquito de poder Pero ponerse de al final, ponerse enfrente a la al final lectura. os tenéis que dar cuenta que esto es todo un giro. Cuando alguien ve una película que le interesa, luego a lo mejor va a buscar el libro. O si hay un tema, luego va a buscar otro tipo de información sobre ese tema que le guste. La cultura suele llamar a cultura. O sea, es como cuando tú entras a un local y la gente llama a gente, pues es lo mismo. O sea, Sí, pero bueno, en el caso yo creo que de la película al libro, la película es algo fácil que te sientas y metes
pero es común, Tiene ¿eh? que hacer O sea, un esfuerzo. Sí, es común, pero es común. es decir que en el ejercicio que haces con el cómic es un Mm. ejercicio de pararte, de paciencia, Sí, a ver, de introducirte, que te lleva al libro. el cine es La película es sentarte el y cine es verla, cultura ¿no? reactiva porque tú Sí, te sientas y te la claro, vuelcan, aunque no pongas atención. claro, En la literatura tú tienes que ser proactivo, tienes que claro. seguir leyendo. Por eso, por ejemplo, el terror no funciona tan bien en el cómic como en otras cosas, Mm, porque tú cuando paras, paras. O sea, tú eres el que sigues leyendo, tú eres el que marcas el ritmo. O sea, en el cine tú no paras, o sea, tú te llega todo, quieras que no. O sea, oye, estoy teniendo miedo, me sigue dando miedo porque yo no he parado, pero en la lectura tú dices, oye, he parado. O sea, está, tranquilos todos, ¿eh? Luego ya sigo. Es muy diferente el medio y hay que entender cómo es diferente porque hay mucha gente cuando hace adaptaciones, y es lo que hablábamos antes, no entiende las diferencias que hay. O sea, como lo importante, por ejemplo, que es que pase una página y que en esa nueva página es donde tú haya algo que quieras contar y que no se vea antes de que tú hayas leído. Eso muchas veces adaptan cosas que no tienen en cuenta la narrativa propia. Y es por eso a veces es complicado esas adaptaciones. Otro ejemplo bueno. ¿Habéis leído Génesis? De Robert Crumb. Mira que, yo te hablo personalmente, en la época de estudiante, mira que nos adoctrinaron a los curas, la iglesia, no conseguí yo leer, salvo pequeños pasajes del Nuevo Testamento que teníamos que comprar, ¿no? Para la religión. Nada, imposible. En cambio, me chupé. El Génesis de Robert Crumb tiene... Lleno de dibujos, Claro. espeso como el solo, Eh, pero, Es un cómic muy curioso. pero telecomics. A ver, es bastante peculiar para empezar, porque si todos habéis leído cosas de Robert Crumb, Crumb es una persona que juega siempre con llevar las cosas al límite, en ocasiones excesivamente misógeno para mi gusto, pero lo que busca siempre es el escándalo, ¿vale? Escandalizar. Pero en el Génesis, Crumb llegó y tuvo una visión en la que decidió vomitar textualmente el Génesis tal cual lo iba leyendo. No tiene nada de interpretación, es textual. Yo he visto los originales en París, en el Museo de Arte Moderno, y además tenían encuadernadas todas las paredes y era una situación un poco peculiar porque era bastante angustiante ver todas las páginas en blanco, todo alrededor en grande y la verdad es que es peculiar. O sea, nunca nadie pensó que Robert Crumb iba a hacer una obra sobre la Biblia, que no, además no iba a hacer su interpretación y que, además de no ser interpretativa, se la iban a publicar. ¿Y dónde dices que están los originales? Eso estuvo en un momento, hicieron una exposición en París. Crumb lleva muchos años que vive en Francia, desde hace bastante tiempo. Se casó con una francesa y viven en Francia. Entonces, en aquel momento estuvieron hace 10 años o algo así. Sí, bueno, sería algo esporádico, ¿no? No sé qué habrá pasado con ellos porque o sea, es una colección bastante amplia. No sé si en su momento luego Crumb vendería material, que es muy común en los autores, por galería de arte o eso lo sigue teniendo. No te lo puedo decir, no lo sé. ¿Alguna cosilla más? O bueno, lo único que os puedo decir es que el futuro y el presente todo pasa por que leáis. Así que hay que leer cómic, hay que leer mucho cómic. Es lo único que nos queda. Y muchas gracias por venir.